Hola, ¿qué tal, queridos niños? Sean todos bienvenidos una vez más a la clase bíblica. El día de hoy estudiaremos Bartimeo el ciego y lo podemos leer en el Evangelio de Marcos en el capítulo 10 del versículo 46 al 52 y en Lucas 18 del 35 al 43. El hijo de Timeo estaba sentado junto al camino. Todos los días se sentaba allí y pedía limosna porque era ciego. Bartimeo le llamaban. Vivía en Jericó, la ciudad de las palmas y rosas, jardín de Israel. Él percibía la fragancia de las flores cuando ya de mañana era llevado desde su casa al lugar donde solía mendigar. Oía hasta el anochecer el susurro de las palmas en la lejanía. Mucho se había agudizado sus sentidos en todos esos años que vivía en la oscuridad. ¿Pero de qué le valía si seguía siendo un mendigo? Mendigar era lo único que lograba hacer, ya que trabajar no podía. ¿Y si llegara a recobrar la vista algún día? Oh, tal vez eso fuera posible. En los últimos años, sucedió a menudo que muchos ciegos recobraron la vista. Hasta uno que había nacido ciego fue sanado completamente en Jerusalén no hacía mucho. Sucedían grandes milagros desde que Jesús recorría el país. Jesús era el Mesías que había de venir al mundo. Bartimeo creía en él. Creía que era el hijo de David que volvería a establecer el reino. Tenía que haber pasado alguna vez por Jericó porque él procedía de Galilea, de la pequeña ciudad de Nazaret. Por eso le decían a veces Jesús el Nazareno, y cuando iba de Galilea a Jerusalén tenía que pasar por Jericó, pero siempre había pasado sin que Bartimeo lo notara. De no haber sido así, tal vez él también habría sido sanado. Ahora estaba otra vez allí el pobre desvalido, a orillas del camino, escuchando los pasos de la gente. Pasaban muchos estos últimos días, porque la gente ya comenzaba a acercarse por la fiesta de Pascua, y ahora se aproximaba una multitud, por cierto, muy grande, porque Bartimeo notaba el sonido de centenares de pies y un gran murmullo de voces se aproximaba cada vez más. ¡Qué entusiastas eran esas voces! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa?, gritó Bartimeo. ¿Por qué pasa tanta gente? Unas personas se detuvieron y le respondieron: Jesús el Nazareno pasa por aquí. Entonces el corazón del ciego fue sacudido repentinamente por la idea de que ese día podría ser el de su curación. Comenzó a temblar de alegría y excitación, pero tuvo miedo de que esa hermosa posibilidad se le perdiera. No esperó más. Comenzó a llamar una y otra vez: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los que estaban cerca de él lo reprendieron: cállate, no molestes. Y otros decían: guarda silencio, mendigo. ¿Crees tú que Jesús ahora tiene tiempo para ocuparse de ti? Él va a Jerusalén para hacerse rey. Pero Bartimeo no guardó silencio. Esta era su oportunidad y no la dejaría que se perdiera. Gritó aún mucho más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús, en medio de todo ese murmullo de voces que se elevaba a su alrededor, oía muy claramente esa voz que le suplicaba. Él oía y sentía aún más finamente que Bartimeo. Él sintió el anhelo en el corazón del ciego y por eso se detuvo y ordenó que llamaran a Bartimeo. Entonces muchos se acercaron al ciego y le dijeron: ten buen ánimo, levántate, que él te llama. Y Bartimeo apresuradamente se incorporó, arrojó su manto que le estorbaba y, guiado por manos serviciales, se pudo acercar a Jesús. Ahí estaba, pues, delante del Salvador, como tanto lo había deseado. Oyó su voz:
¿qué quieres que yo te haga? Bartimeo tartamudeó, Señor, que yo vea. Entonces Jesús respondió, recibe la vista, tu fe te ha salvado. Y en el mismo momento entró la luz en los ojos de Bartimeo e iluminó hasta lo más profundo de su alma. Vio el cielo, los árboles, la gente, vio a Jesús que le había salvado. Entonces elevó sus manos con humildad y jubilosamente agradeció a Dios que también a él, al despreciado, hiciera llegar su gracia. El grupo, con Jesús en medio, se dirigió de nuevo en dirección a Jerusalén. Y en ese grupo, glorificando a Dios, seguía también Bartimeo. Había olvidado su manto, solo pensaba en estar cerca de su Salvador. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14.